Buenas tardes. Continuando con el curso de emergencias, vamos a desarrollar lo que corresponde a estado epiléptico. El estado epiléptico es una situación que vemos con cierta frecuencia en los servicios de emergencia. Algunos sinónimos: estado convulsivo, estatus epilépticos o estatus epiléptico. El estado epiléptico se considera aquella convulsión única que dura más de 5 minutos o dos o más convulsiones que se repiten y entre las cuales no existe recuperación del estado de conciencia. Como les decía, el estado epiléptico es una emergencia neurológica y su tratamiento debe iniciarse en todo paciente que tenga una actividad convulsiva que dure más allá de 5 minutos. Esta es una definición que corresponde al libro de emergencias Tintinali. Según la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, el estado epiléptico es un resultado de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de mecanismos que conducen a que se produzcan convulsiones prolongadas y anormales. Esto es una afección que puede tener consecuencias a largo plazo, dándose incluso la muerte neuronal, la lesión de las neuronas y la alteración de las redes neuronales, dependiendo del tipo y de la duración de las convulsiones. Esta definición de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia es una definición conceptual, con dos dimensiones claras. Un primer tiempo es la duración de reclutamiento o incautación, donde se produce una actividad continua de reclutamiento. El segundo tiempo o punto es el momento en el cual esta actividad convulsiva va a conllevar consecuencias a largo plazo. Basado en estudios en animales, se considera que el primer tiempo es aproximadamente 5 minutos y el segundo momento puede llegar hasta los 30 minutos. Según la Epilepsy Foundation, el estado epiléptico es una convulsión que dura más de 5 minutos o cuando entre convulsión y convulsión la persona no recupera el estado de conciencia. Existen dos tipos de estados epilépticos: el convulsivo y el no convulsivo. Definitivamente, el estado epiléptico convulsivo requiere un tratamiento de emergencia por un personal médico capacitado y sobre todo en el ambiente hospitalario. Es una situación que puede llevar una alta tasa de mortalidad. Un investigador, Daniel Lowenstein, definió al estado epiléptico como aquella actividad epiléptica que se prolongue durante 5 minutos o más y se caracteriza por una crisis duradera o que entre crisis y crisis no exista recuperación completa del estado de conciencia. En esta definición se excluyeron a los pacientes menores de 5 años. La definición de estado epiléptico ha ido cambiando a través de los años. Hace muchos años, para considerar estado epiléptico, la convulsión tenía que durar más allá de 30 minutos. Con trabajos posteriores e investigaciones, este tiempo se fue acortando. Actualmente se define como estado epiléptico a cualquier convulsión que dure más allá de 5 minutos. Esto parece más razonable debido a que la mayoría de las convulsiones se autolimitan o no duran más allá de 1 o 2 minutos. Y mientras mayor sea la duración, las probabilidades de que se produzca daño y que ésta cese espontáneamente sin medicación disminuye.
A través del tiempo, la definición del estado epiléptico ha ido cambiando. Como ven ustedes en esta tabla, Bleck en el año 91 propone a toda convulsión que dure 20 minutos sin recuperación del estado de conciencia. Dodson en el año 93 refirió al estado epiléptico a una convulsión que dure más de 30 minutos o 2 o más convulsiones sin recuperación del estado de conciencia. En el año 1999, Lowenstein propuso que se defina como estado epiléptico aquella convulsión que dure más de 5 minutos o 2 o más convulsiones entre las cuales no existe recuperación del estado de conciencia. Brophy en el año 2012 también mantiene convulsión que dure más allá de 5 minutos o donde se vea en el electroencefalograma actividad continua sin recuperación del estado de conciencia, ¿no? Y en el año 2015 la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia propuso que es una convulsión en la cual los mecanismos para terminar la convulsión fallan y esto permite que la convulsión dure más allá de 5 minutos. Otra definición que debemos tener en cuenta es el estado epiléptico refractario. ¿En qué consiste? Son convulsiones que persisten a pesar del tratamiento con drogas de primera y segunda línea, que es lo que tocaremos después, o luego de 60 minutos de iniciado el estado epiléptico. Esta condición se puede dar hasta en el 30 a 44% de los pacientes con estado epiléptico y su mortalidad puede ir del 16 al 23%. Otra situación clínica a considerar es el estado epiléptico superrefractario, que se define como un estado epiléptico que continúa por 24 horas o más después del uso de terapia anestésica. Incluye aquellos casos que después de retirar el agente anestésico siguen convulsionando. Esto se puede ver aproximadamente en el 20% de los pacientes con estado epiléptico refractario. Dentro de la epidemiología tenemos que las convulsiones son aproximadamente el 1% de todas las visitas a las emergencias de Estados Unidos. Los pacientes con epilepsia o convulsiones en algún momento de su vida pueden desarrollar un estado epiléptico. Se considera que un 5 a 15% de los pacientes pueden hacer un estado epiléptico. De todos los pacientes que ingresan con estado epiléptico, aproximadamente en el 50% de estos no hay historia previa de convulsiones. La mortalidad del estado epiléptico puede variar entre el 10 al 28%. Y la secuela neurológica o cognitiva se puede ver entre el 11 al 16% de los pacientes con estado epiléptico. El estado epiléptico puede ser clasificado de varias formas. Lo más importante es una clasificación de acuerdo a las características de este estado epiléptico. Entonces, se pueden clasificar en convulsivas y no convulsivas. Dentro del estado epiléptico convulsivo, ustedes van a tener las parciales y las generalizadas. Y entre las parciales pueden tener una parcial simple motora o una parcial con generalización secundaria, ¿no? Y entre las generalizadas tenemos a las tónicas, a las clónicas y a las mioclónicas. Dentro del estado epiléptico no convulsivo tenemos a las parciales, a la simple no motora y a la compleja. Y dentro de lo que podríamos considerar las generalizadas están las ausencias y aquellos pacientes que encontramos en coma y que al tomar un electroencefalograma vemos que tienen actividad convulsiva. Entonces, esta es la mejor clasificación del estatus epiléptico. En lo que respecta a la etiología del estado epiléptico, en el primer lugar tenemos al incumplimiento del tratamiento.
Ustedes ven, casi la cuarta parte es por falla o incumplimiento en el tratamiento. Después tenemos a las relacionadas con el alcoholismo, uso de drogas, infecciones del sistema nervioso central, traumatismos, tumores del sistema nervioso central, epilepsia refractaria, enfermedad cerebrovascular, causas metabólicas, paro cardiorrespiratorio y por último las idiopáticas. Entre las consecuencias del estado epiléptico vamos a ver un incremento en la temperatura, el paciente puede llegar febril, vamos a tener incremento en los niveles de glucosa. Ustedes ven a un paciente en estado epiléptico, le toman una glucosa por tira reactiva y van a ver que está con hiperglicemia. Incremento del lactato sérico dentro de los primeros 60 segundos y esto se va a normalizar hasta 1 hora después del episodio. Si ustedes tomaron unos gases arteriales a estos pacientes van a ver una acidosis metabólica de tipo láctica y nos va a ayudar porque nos va a corroborar el diagnóstico de estado epiléptico o que la persona ha convulsionado, ¿no? A veces llegan las personas después del cuadro convulsivo y lo que refiere a la familia simplemente es que perdió la conciencia, pero al tomar el LAGA vemos que es una acidosis metabólica, sobre todo láctica, y que después con el tiempo rápidamente se recupera. A los 60 minutos, a la hora, generalmente estos pacientes ya lograron regresar a su pH normal. Y por último vamos a ver incremento en el número de leucocitos, no necesariamente hay infección. Dentro de las complicaciones del estado epiléptico tenemos complicaciones sistémicas como es el edema pulmonar, hipoxia, hipercarbia, hipertensión arterial que se ve al inicio, arritmias. A medida que la epilepsia o el estado convulsivo progresa se puede ver shock, acidosis, hipertermia, inicialmente hiperglicemia, luego hipoglicemia y leucocitosis. A nivel del sistema nervioso central podemos ver hipertensión endocraneal, pleocitosis, disrupción de la barrera hematoencefálica, disfunción de los neurotransmisores, lesión cerebral y alteraciones psíquicas. En este otro cuadro podemos ver las complicaciones neurológicas, encefalopatía hipóxica, edema cerebral, hipertensión endocraneal, trombosis de los senos venosos y puede verse incluso alteraciones vasculares como infartos o hemorragias. A nivel cardiovascular y respiratorio puede haber hipertensión, luego hipotensión, arritmias cardíacas, paro cardíaco, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. Alteraciones metabólicas endocrino, acidosis metabólica, también respiratoria, hiperglicemia, hipoglicemia, alteración de la función endocrina en general, deshidratación, hiponatremia, insuficiencia renal aguda, pancreatitis aguda y falla hepática. Otras complicaciones puede producirse una coagulación intravascular diseminada, rhabdomiólisis, infecciones y falla orgánica múltiple. Una vez que hemos diagnosticado un estado epiléptico, debemos tener claro lo que es el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de mi tratamiento? ¿Qué busco con el tratamiento de estos pacientes? En primer lugar, terminar el estado epiléptico. Otro objetivo, prevenir de que él vuelva a presentar un estado epiléptico. Buscar cuál es el factor desencadenante o precipitante y tratar para que no recurra el estado epiléptico. Y por último, manejar las complicaciones del estado epiléptico. Algunas medidas generales. Como en emergencia, siempre es el ABC, manejo de la vía aérea, de la ventilación y de la circulación. Habrá que colocar una vía periférica. A la vez que se coloca la vía, se tomarán las muestras de sangre respectivas, medir la glucosa por tira reactiva. Una de las causas de estado convulsivo también puede ser hipoglicemia. Si se trata rápidamente, muy probable que el paciente mejore en su pronóstico. Considerar la administración de dextrosa y tiamina. Si no es posible medir, habrá que administrar estos dos componentes. Una monitorización electrocardiográfica
y eliminar los factores que puedan precipitar el estado epiléptico. En el tratamiento, el manejo de la vía aérea es importante, ya que estos pacientes tienen el reflejo nauseoso abolido. Existe riesgo de aspiración. Entonces, podríamos hacer algo para permanecer o tener esta vía permeable. Es preferible colocar una cánula nasofaríngea. Si ustedes intentan colocar por la boca y el paciente está con estado epiléptico, podrían dañar al paciente, incluso él también podría a ustedes dañarlo si lo muerden. Y por último, habrá que considerar la intubación orotraqueal si el paciente está en paro respiratorio o el riesgo de aspiración es alto. Con respecto al tratamiento específico para el estado epiléptico, algunas consideraciones. Si ustedes retrasan su tratamiento, las probabilidades de que responda van a disminuir. El paciente puede desarrollar estado epiléptico refractario. También se van a ver más efectos colaterales de los medicamentos, mayor cantidad de complicaciones y la mortalidad también incrementa. Entonces hay que tener en cuenta esto para el tratamiento, no retrasar el tratamiento. Acá vemos un algoritmo en el cual se pauta las etapas del tratamiento, ¿no? Ustedes ven 0 a 5 minutos, 5 a 20 minutos, de 20 a 40 y 40 a 60. En la primera parte, en la fase de estabilización, hay algunas acciones que tenemos que hacer, como les decía, manejo de la vía aérea, la respiración, la circulación. Habrá que tomar las funciones vitales, hacer una historia detallando bien el momento del inicio de las convulsiones, ver si el paciente requiere oxígeno, ya sea por vía cánula binasal, y si el paciente tiene compromiso de la respiración, está en paro respiratorio irregular o hay alto riesgo de aspiración, consideraremos la intubación. Monitoreo electrocardiográfico y medir la glucosa por tira reactiva. Y si esta es menor de 60, es un paciente con hipoglicemia, habrá que administrar tiamina 100 miligramos y dextrosa 25 gramos. En nuestro medio tenemos dextrosa al 33%, es equivale más o menos a 4 ampollas. Colocar una vía intravenosa, tomar muestra de sangre, electrolitos, bioquímica, hemograma, si es que el caso lo amerita, examen toxicológico, y si se puede o está en un centro donde puedan medir los anticonvulsivantes que toma el paciente, también se hará. Si ustedes después de los 5 minutos ven que el paciente continúa convulsionando, entonces haremos uso de algunos medicamentos, lo que llamamos drogas de primera línea. Entre estos están las benzodiazepinas, midazolam, lorazepam y diazepam. Si el paciente después de administrar estas drogas de primera línea sigue convulsionando, entonces haremos uso de las drogas de segunda línea, entre las cuales están la fenitoína, o su equivalente en algunos lugares la fosfenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. También puede usarse en este grupo el fenobarbital. Elegir una de estas drogas y usarlas, ¿no? Después vamos a detallar más. Ahora, si el paciente sigue convulsionando después del uso de estas drogas de segunda línea, y esto corresponde más o menos a 60 minutos de iniciadas las convulsiones, estamos hablando de un estado epiléptico refractario. En este caso, las drogas que vamos a usar ya corresponderían a una drogas de tercera línea, en la cual están los anestésicos intravenosos, que podría ser el tiopental o el pentobarbital, propofol, y también puede usarse midazolam en infusión continua. Pero estos pacientes ya deberían estar en una unidad de cuidados intensivos intubados, porque muchas de estas drogas son depresoras del sistema nervioso central. Dentro del tratamiento farmacológico del estado epiléptico tenemos a las drogas de primera, de segunda y de tercera línea. Las drogas de primera línea son las benzodiazepinas. Entre ellas consideramos al midazolam, al lorazepam y al diazepam. Las drogas de segunda línea está la fenitoína y la fosfenitoína, el fenobarbital, el ácido valproico
y el leve tiracetam. Y dentro de las drogas de tercera línea, las que usamos en el estado epiléptico refractario, tenemos a los anestésicos barbitúricos como el pentobarbital o el tiopental. Acá también se puede considerar al midazolam en infusión intravenosa, al propofol y a otros tipos de tratamiento. Nos ocupamos ahora de las drogas de primera línea, como decía, las benzodiazepinas. Son la droga de elección tanto en el ambiente hospitalario como el prehospitalario. Efectivas en terminar el estado convulsivo en 59 al 78%. Ya casi las 2/3 partes, las 3/4 partes de los pacientes van a responder con estas drogas. Tenemos que pueden administrarse por vía intravenosa, lorazepam, midazolam y diazepam. Ahora, el midazolam podría administrarse por vía intramuscular si es que no tenemos una vía intravenosa. A veces es difícil canalizar una vía intravenosa en un paciente que está convulsionando. Y el diazepam puede administrarse por vía rectal en niños. Otras rutas para el midazolam pueden ser la vía oral y la nasal. La benzodiazepina que más se usaba hace un tiempo era el diazepam. La dosis 0.15 miligramos por kilo de peso, dosis máxima 10 miligramos y que se podía repetir a los 5 minutos si el paciente seguía convulsionando. En pediatría se puede usar la vía rectal, como le decía, y la dosis está ahí. De 2 a 5 años 0.5 miligramos por kilo, de 6 a 11 años 0.3 miligramos por kilo y de más de 12 años 0.2 miligramos por kilo. Efectos colaterales del diazepam pueden producir hipotensión y depresión respiratoria. Otra benzodiazepina que se usa mucho en Estados Unidos, actualmente no lo tenemos en nuestro medio, es el lorazepam. La dosis es de 0.1 miligramos por kilo de peso, hasta 4 miligramos por dosis y se administra vía intravenosa. De persistir las convulsiones puede repetirse en 5 a 10 minutos. Al igual que las otras benzodiazepinas, puede producir hipotensión y depresión respiratoria. Un inconveniente sobre el manejo de este medicamento es que debe estar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, o sea, debe estar en un refrigerador. Otra benzodiazepina que se usa mucho actualmente es el midazolam. Tiene algunas ventajas. Atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica. Se ha reportado en algunos estudios que el midazolam puede parar el estado epiléptico hasta en un 80 a un 90% de los pacientes. La dosis 0,2 miligramos por kilo. Y la principal ventaja es en el uso prehospitalario. ¿Qué se ha visto? Que en el prehospitalario a veces es difícil poder canalizar una vía intravenosa. Entonces podría usarse una vía intramuscular. Esa es la ventaja del midazolam. Se administra por vía intramuscular y tiene una buena absorción y acción rápida. Por lo tanto puede ayudar a revertir un estado convulsivo y se ha visto en algunos casos que es superior a la del lorazepam. El lorazepam y el diazepam por vía intramuscular tienen una absorción errática. Por lo tanto, si alguien no tiene una vía y quiere colocar un medicamento intramuscular para cesar el estado epiléptico, lo recomendable es el midazolam, como decía, en el ambiente prehospitalario. Dentro de los medicamentos de segunda línea tenemos a la fenitoína. La dosis 20 miligramos por kilo y se puede dar una dosis adicional de 5 a 10 miligramos por kilo. La velocidad de infusión no debe ser más allá de 50 miligramos por minuto. El inicio de su efecto es aproximadamente a los 10 a 20 minutos. Y dentro de los efectos colaterales o adversos puede darse hipotensión, arritmias cardíacas e incremento del intervalo QT. Si se extravasa
puede ser altamente irritante y puede producir lesiones tanto en las venas como en la piel circundante. Recuerden, cuando administran fenitoína tiene que ser con infusión salina, solución salina. No pueden darla con dextrosa, porque si la dan con dextrosa va a precipitar. Otro medicamento que está considerado dentro de la segunda línea es el fenobarbital. La dosis 20 miligramos por kilo de peso intravenoso, y se puede dar una dosis adicional de 5 a 10 miligramos por kilo. La velocidad de infusión no debe ser más allá de 100 miligramos por minuto. El inicio de los efectos es a los 10 a 30 minutos y puede producir hipotensión y depresión respiratoria, sobre todo si se asocia al uso de benzodiazepinas. Dentro de los fármacos de tercera línea, sobre todo para el manejo de estado epiléptico refractario, tenemos a los anestésicos. Endovenosos, el tiopental o pentotal. Se da una dosis de carga de 3 miligramos por kilo y se puede pasar en 3 a 5 minutos. Y se da una dosis de mantenimiento de 2 miligramos por kilo hora. Si persisten las convulsiones, se puede dar otro bolo de 50 a 100 miligramos y se puede aumentar la velocidad de infusión en 0.5 miligramos kilo hora hasta 5 miligramos kilo hora. Lo que se busca con la administración de este anestésico es inducir el coma barbitúrico, con lo cual cesan las convulsiones y también se va a monitorizar en el electroencefalograma. Se debe mantener esta situación por lo menos 24 horas y se va retirando gradualmente el anestésico. El otro anestésico barbitúrico es el pentobarbital. La dosis de carga puede ser de 5 a 20 miligramos por kilo, con una velocidad de infusión de 25 miligramos por minuto. Se debe mantener de 0.5 a 1 miligramo kilo hora y puede incrementarse gradualmente hasta 3 miligramos kilo hora. Igual, el objetivo es inducir el coma barbitúrico, el cual se debe mantener por 24 horas y retirar gradualmente hasta que el paciente lo tolere y no siga convulsionando. Otro anestésico que se está usando mucho actualmente es el propofol. La dosis de carga, 1 a 2 miligramos por kilo, se administra en 5 minutos y se da una infusión de 2 a 10 miligramos kilo hora y puede incrementarse hasta que terminen las convulsiones. El problema de este anestésico es que a dosis mayores puede producir inestabilidad hemodinámica, sobre todo cuando la dosis es mayor de 40 miligramos kilo hora. Es lipofílico y de vida corta, por lo cual puede retirarse rápidamente. El midazolam tiene la ventaja que también puede usarse en infusión continua, por lo cual también está catalogado como las drogas dentro del grupo anestésico. La dosis puede variar en infusión continua de 0.05 hasta 2 miligramos kilo hora. Entonces recuerden esto, ¿no? El midazolam puede ser la benzodiazepina dentro de las drogas de primera línea, pero también se puede usar dentro de las drogas de tercera línea como el grupo anestésico. En este flujograma vamos a ver lo que respecta al manejo del estado epiléptico. Primero, cuando el paciente ingresa, lo importante es medir la glucosa por tira reactiva, ver que no esté hipoglicémico y administrar dextrosa si es que la glucosa está menos de 60 miligramos por decilitro. Hay que hacer una evaluación donde se objetive que está la vía aérea permeable, que la circulación está adecuada, tanto como la respiración, medir las funciones vitales, pulsioximetría y tomar un electrocardiograma. Si el paciente lleva convulsionando más de 5 minutos, tendremos que administrar drogas de primera línea. Ya les mencioné, son las benzodiazepinas. Tenemos al lorazepam, al diazepam y al midazolam. Lorazepam 4 miligramos
se puede dar durante 2 minutos y puede repetirse. O podemos usar diazepam 10 miligramos intravenoso o rectal, o el midazolam 10 miligramos intravenoso o intramuscular. Después de administrar estas drogas de primera línea puede suceder de que el paciente deje de convulsionar. Si es así, se consultará con el médico tratante o el neurólogo para proceder la disposición del paciente. Si el paciente no retorna a su estado basal, tendremos que considerar la posibilidad de que sea un estado epiléptico no convulsivo. Lo otro que puede pasar es que las convulsiones no paren. Entonces tendríamos que administrar las drogas de segunda línea. Les mencionaba era la fenitoína, también estaba el ácido valproico y el fenobarbital. El más usado en nuestro medio actualmente es la fenitoína. La dosis de carga 20 miligramos por kilo de peso. Administrar, como les decía, con cloruro a una velocidad no mayor a 50 miligramos por minuto y puede repetirse si las convulsiones siguen. Otro medicamento del cual no tenemos mucho en nuestro medio es el ácido valproico. 20 a 30 miligramos por kilo intravenoso. Después de administrar estas drogas de segunda línea, puede suceder que las convulsiones terminen. Si las convulsiones terminan, igual consultaremos con su neurólogo o médico tratante y ver que el paciente recupere el estado basal. Pero si las convulsiones continúan, entonces estaremos ante un paciente con estado epiléptico refractario. En este caso, el paciente tendrá que ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Tendremos que intubar al paciente, colocarlo en ventilación mecánica y, si es posible, hacer una monitorización electroencefalográfica. Y acá se usarán los anestésicos intravenosos. Tenemos, como les decía, al pentobarbital, otro, el propofol, y el midazolam también puede usarse en este grupo de drogas de tercera línea. Se da una dosis de carga de 0.2 miligramos por kilo y se mantiene a 0.05 a 0.6 miligramos kilo hora. Y ya mencionamos el propofol, la dosis de carga, el pentobarbital, también la dosis de carga. Pero como decía, para el paciente que está con estado epiléptico refractario, debe estar en una unidad de cuidados intensivos, intubado, probablemente en ventilación mecánica, porque lo que vamos a inducir es el coma para cesar las convulsiones y el paciente necesita protección de la vía respiratoria y aparte ventilación asistida. En este cuadro tenemos el tratamiento para los pacientes con estado epiléptico. Drogas de primera línea, las benzodiazepinas. En ellos tenemos el diazepam, allorazepam y el midazolam. Drogas de segunda línea, fenitoína, ácido valproico. También tenemos a la fosfenitoína, que es un derivado de la fenitoína. Otros medicamentos de segunda línea, el levetiracetam, la cosamida, fenobarbital y la ketamina. Drogas de tercera línea o anestésicos intravenosos, tenemos al propofol, a los barbitúricos, pentobarbital, tiopental y acá también se puede considerar al midazolam. Y dentro de los tratamientos ayudantes tenemos a la hipotermia, a la terapia electroconvulsiva y a la dieta cetogénica. Todos estos están dirigidos al manejo del paciente con estado epiléptico. Acá se les muestra la bibliografía en la cual nos hemos basado para hacer esta revisión con respecto al estado epiléptico. Gracias.